Para empezar, vamos a hablar sobre lo que son los sistemas automatizados. La automatización es un sistema donde se transfieren tareas de producción realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. ¿Cuál es la importancia de la automatización? Pues al automatizar algo, lo que se trata es eliminar totalmente el factor humano. ¿Por qué? Porque un humano va a trabajar de acuerdo al estado de ánimo que tenga, de acuerdo a la motivación que tenga. Entonces, un humano un día puede andar alegre, puede andar triste, puede andar enojado, y su margen de error con la variación de sentimientos, con la variación de emociones que tienen, es mayor que el de una máquina. Una máquina ya automatizada va a hacer exactamente el mismo procedimiento una y otra vez. Ahora vamos a ver la diferencia entre manual, mecánico y automático. La mejor manera de darles un ejemplo de esto es si agarramos un campo. El campo lo dividimos en tres. La primera parte se va a podar con una podadora manual, la segunda con una mecánica y la tercera con una automática. La primera parte, la que se poda de una manera manual, como pueden ver en la imagen, estas podadoras son muy sencillas. Tienen ahí unas aspas que van girando mientras usted va moviendo la podadora. Estas tienen un gran margen de error. El pasto puede quedar de cualquier altura, dependiendo cómo usted lo vaya moviendo. Puede ir podando, ¿verdad? El césped, pero va a quedar normal. Va a tener un gran margen de error. Es como que lo ponen con un machete. No va a quedar una podada uniforme. Ahora, en la segunda parte la vamos a podar con una podadora mecánica. Esta ya tiene su motorcito. Esta ya usted no tiene que ejercer la fuerza. En la primera usted ejercía fuerza, dirección y control. Le decía para dónde ir, usted ponía la fuerza para moverla y controlaba por dónde quería ir, qué parte quería ir usted arreglando. Con la segunda ya no tiene que poner la fuerza, solo le va diciendo por dónde ir y qué partes quiere podar. Incluso, como pueden ver en la imagen, hay unas que usted ya tienen hasta la forma como de carrito. Usted solo las va manejando con el timón, como que anduviera en un tractorcito, y en lo que anda ahí va chapeando el pasto. Entonces con esto ya disminuye un poco el margen de error. No es totalmente, pero es algo lo que disminuye. Ahora, la tercera parte la haríamos con una podadora automatizada completamente. Como pueden ver en la imagen, estas podadoras trabajan por GPS y tienen sensores. Esos sensores le van diciendo por dónde ir, qué partes tiene que podar, qué partes no. A estas podadoras ustedes les pueden poner la programación que deseen. Si se fijan, hay campos de fútbol, por ejemplo de fútbol americano, que es más que todo donde usan estas podadoras. A veces le ponen cuadrículas, le ponen franjas, le ponen una podada uniforme. Depende del efecto que ellos deseen tener. Ahora también vamos a ver lo que es electromecánico y algo que esté totalmente automatizado. Lo electromecánico, ¿qué significa esto? Que son contactos que interrumpen o dejan fluir la corriente eléctrica. Es decir, que cuando se energiza cambia de estar abierto a cerrado o al revés, cerrado a abierto. Ejemplos de estos son contactores, pulsadores, relés, breakers. Vamos a hablar sobre el breaker, que es el más común, porque lo tenemos en todo, lo tenemos hasta en las casas. ¿Qué es lo que hace el breaker? Evita que a usted se le quemen sus electrodomésticos. ¿Cómo funciona el breaker? Tiene un contacto normalmente abierto o normalmente cerrado. Cuando el breaker siente
que hay una sobrecarga de energía, se dispara, ¿verdad? Se dan cuenta que a veces dicen, tal vez alguien se estaba bañando y se dispara el breaker y le empieza a salir aquel agua helada, ¿verdad? Tal vez estaba bañándose con ducha. ¿Qué sucedió? Hubo una sobrecarga, el breaker se disparó para que la ducha no se quemara. Otros ejemplos son pulsadores. Nosotros tenemos, generalmente utilizamos un pulsador verde y un pulsador rojo para encender o para apagar algo. Si usamos el verde para encenderlo, un pulsador verde generalmente es un contacto normalmente abierto. ¿Por qué? Si está normalmente abierto, la energía no fluye por ahí. Cuando usted presiona el pulsador verde, el contacto normalmente abierto se cierra y permite que fluya la energía eléctrica, lo que hace que el motor o la luz o lo que sea que usted tenga conectado al otro extremo se encienda, porque ya le permite que circule la energía y que llegue la energía a ellos. Ahora, con un pulsador rojo, generalmente es un contacto normalmente cerrado. Así, cuando usted lo presiona, el contacto se abre y deja de pasar la energía. La energía deja de fluir por ahí. Entonces, si ya no tiene energía, la máquina o el aparato, lo que sea que tenga conectado al otro extremo, ya no va a estar energizado, se va a apagar. Si tenemos algo automatizado, todo lo automatizado es un ciclo, donde interactúan todos los sensores, tanto el cerebro del PLC como los actuadores. Ahora, los sensores del PLC se le llaman entradas. Las entradas del PLC pueden ser un botón de encendido, un botón de apagado, una fotocelda, un paro de emergencia. Los actuadores se le llaman las salidas, que son como los músculos, que es lo que hace lo que el cerebro dice. Esos pueden ser, un ejemplo, luces una verde, una roja, pueden ser motores, timbres, etc. Entonces, las entradas del PLC son como los sentidos del ser humano. Los sentidos del ser humano están la vista, el tacto, el olfato, etc., que son los que le dicen al cerebro qué está sucediendo en su entorno, qué es lo que tiene que hacer. Cuando el PLC o el cerebro analiza su entorno, analiza todo lo que las entradas ya le dijeron que está sucediendo, le manda qué es lo que tiene que hacer a los actuadores, le manda a cada quien la función que tiene que realizar. Los actuadores, que son como los músculos del cuerpo, son los que realizan la acción, ¿verdad? Ya sea que el motor se encienda o se apague, igualmente con las luces. Como les dije al principio, todo esto es un ciclo. Ya puede ser un pistón hidráulico, una luz, un contactor de una bomba, de un motor. Todos estos, cuando realizan una función, activan otros sensores que envían otra señal al PLC y el ciclo se repite. El objetivo de una automatización es eliminar el factor humano, mas sin embargo, todo lo que se automatiza se tiene como función básica que sea como el cuerpo humano. La base de todo esto es que está basado en el cuerpo humano, como les dije anterior. Los sensores, los sentidos, el cerebro, el PLC, los actuadores, que son los músculos. Todo está basado en la máquina perfecta, que es el cuerpo humano. Para finalizar, vamos a ver unas desventajas y ventajas de la automatización. Ventajas son que se asegura una mejora en la calidad del trabajo del operador y en el desarrollo del proceso. El operador ya no se fatiga tanto, el operador ya no tiene que hacer tanto trabajo porque la máquina lo hace todo por él. Se obtiene una reducción de costos puesto que se racionaliza el trabajo, se reduce tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque una operación que lo podían estar haciendo 15 operadores, ahora lo hace una sola máquina. Existe una reducción en los tiempos de procesamiento de información, porque la máquina automáticamente analiza toda la información que uno le mete y hace el producto o
hace el proceso como tiene que hacerlo. Una persona tiene que analizar la información que le dan para después reaccionar y empezar a hacer el proceso del producto. Tiene flexibilidad para adaptarse a nuevos productos. ¿Por qué? Por ejemplo, en la Pepsi, ellos hacen todo tipo de frescos. ¿Qué es lo que hacen? Solo cambian el tipo de botella, el tipo de pico, los ingredientes que le van a introducir a la botella. De ahí el resto del proceso es casi lo mismo. Entonces, con una misma máquina se pueden hacer varios tipos de refresco. También la racionalización y uso eficiente de la energía y de la materia prima. Una máquina no va a hacer tanto desperdicio, no va a dejar tanto desperdicio como lo dejaría un humano. Y el uso eficiente de la energía es porque se va a tardar muchísimo menos tiempo que como lo haría un humano. Ciertas de las desventajas también son el gran capital que se invierte a la hora de automatizar todo un proceso. Que hay empresas que prefieren trabajar de la manera antigua con tal de no invertir este gran capital. Sin embargo, no se dan cuenta que a la larga, así como invierte un gran capital, en un futuro es mucho lo que se va a ahorrar.